La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, como si el cielo compartiera su tristeza. Andrés sostenía con firmeza el volante de su vieja camioneta, mientras los faros apenas lograban atravesar la cortina de agua que se extendía frente a él. Otra entrevista fallida, otra promesa vacía de te contactaremos. Su ropa aún estaba húmeda por haber pasado horas sentado en la sala de espera, y su billetera solo contenía una cosa de valor, una fotografía de su hija. En el asiento trasero, Valentina, de apenas 6 años, dormía profundamente, abrazando con ternura su peluche preferido, un conejo de felpa que no soltaba ni en sueños. A través del espejo retrovisor, Andrés la observó con una mezcla de ternura y melancolía en la mirada. Ella era su único motivo para seguir adelante. Desde que perdió a su esposa 2 años atrás, todo en su vida se desmoronó. La casa, el empleo, los ahorros, incluso su propia fe en sí mismo. Pero no Valentina. A ella nunca la perdería. Sus manos se tensaron sobre el volante mientras tomaba el ya conocido camino serpenteante que lo llevaba al pequeño cuarto que alquilaban. Los limpiaparabrisas rechinaban con un ritmo lento y monótono, como si marcaran el compás de una vida que parecía haberse detenido. Cada jornada era una batalla constante contra el desánimo. No podía permitir que Valentina notara lo cerca que estaba de rendirse. El calefactor apenas emitía un soplo de aire tibio, esforzándose inútilmente por calentar el interior de la camioneta. Andrés exhaló con pesadez, observando cómo el vaho se esparcía sobre el vidrio, formando figuras difusas. No sabía cuánto más podría soportar esta situación. El mundo se había vuelto un lugar hostil y distante, pero él aún no estaba dispuesto a abandonar la lucha. No mientras ella estuviera con él. No todavía. Y justo cuando creía que la noche no podía volverse más oscura, algo en el borde del camino captó su atención. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Al tomar una curva, el haz de luz de su faro iluminó brevemente los árboles densos que flanqueaban el angosto camino. Entre la cortina de lluvia y las sombras, un destello blanco apareció en su visión periférica. Frenó de golpe. El vehículo se deslizó unos metros antes de detenerse sobre el barro del arcén. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era miedo lo que sentía, era una corazonada. Algo no estaba bien. Sin despertar a Valentina, que seguía profundamente dormida, se puso sus botas impermeables y descendió, sintiendo como el suelo húmedo se tragaba sus pasos. Al principio pensó que se trataba de un espantapájaros, o tal vez un muñeco. Pero a medida que se fue acercando, la realidad lo golpeó con la frialdad de una cubetada de hielo. Allí, frente a él, había una mujer. Estaba completamente empapada, el agua le calaba hasta los huesos, y unas cadenas la sujetaban a un árbol. Su vestido de novia, que alguna vez fue elegante, ahora colgaba en jirones, sucio y desgastado. Iba descalza, sus brazos temblaban de frío. Su rostro, cubierto de barro y lágrimas, reflejaba el dolor. Pero lo que realmente conmovió a Andrés fueron sus ojos, grandes, abiertos, llenos de angustia, fijos en los suyos con una súplica muda y desesperada. ¿Estás bien?, logró preguntar, su voz apenas audible bajo la lluvia persistente. Ella no respondió, ni siquiera se movió. Solo lo observaba. Andrés miró a su alrededor buscando alguna pista, no había coches, ni viviendas cercanas, ni señales de otra persona. Estaba sola, completamente sola, dejada a su suerte. En ese momento, todos los problemas que lo consumían, las cuentas sin pagar, el refrigerador vacío, el peso constante de ser padre soltero, le parecieron insignificantes. No sabía quién era aquella mujer ni qué historia había detrás de su situación, pero tenía claro que necesitaba ayuda. Y él no iba a marcharse sin hacer algo. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombros fríos de la desconocida. «Ya estás a salvo», murmuró, sin imaginar que al salvarla a ella, también estaría comenzando a salvarse a sí mismo. Esa noche, Andrés no pudo pegar un ojo.
Después de cortar la cadena con una vieja herramienta oxidada que llevaba en su camioneta, llevó a la mujer consigo. Estaba empapada, no había pronunciado palabra y claramente estaba al borde del colapso. Cuando entraron, Valentina se removió en el sofá, frotándose los ojos con sueño, pero no hizo preguntas mientras Andrés acomodaba con delicadeza a la mujer en el sillón y la cubría con varias mantas. Apenas se mantenía consciente, murmurando una sola palabra antes de quedarse dormida, su nombre Elisa. La casa de Andrés era modesta, realmente pequeña, con la pintura descascarándose en las paredes, un refrigerador que zumbaba más de la cuenta y un calefactor que funcionaba solo cuando quería. No tenía ninguna obligación de recibir a nadie más. Pero hubo algo en la mirada de Elisa, rota, sincera, desgarradora, que atravesó su propio sufrimiento. No podía simplemente ignorarla. A la mañana siguiente, ella estaba sentada en la mesa de la cocina. Permanecía en silencio, aunque se la notaba más consciente. Andrés le ofreció una taza de café, y ella, con manos temblorosas, asintió suavemente antes de tomarla. Durante los días posteriores, apenas hablaba. Sus respuestas eran breves y medidas, solo contestando cuando se le preguntaba. Sin embargo, comenzó a colaborar en silencio, doblaba la ropa, reparó la puerta floja de un armario y hasta cosió el peluche de Valentina, que tenía una oreja desgarrada. Todo sin que nadie se lo pidiera. Una mañana, mientras se dirigía a la sala, Andrés las encontró en el suelo, Valentina dibujando con crayones, riendo a carcajadas, mientras Elisa le devolvía una tímida sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba ese sonido, una risa genuina. El ambiente en la casa comenzó a transformarse. El peso de la tristeza ya no se sentía tan asfixiante. Algo, frágil pero esperanzador, había comenzado a florecer. Elisa no solo estaba luchando por seguir adelante, también estaba trayendo de vuelta la vida a los rincones de un hogar que había estado roto por mucho tiempo. La noche ya estaba avanzada. Valentina llevaba horas dormida, y el hogar se había sumido en ese silencio denso y profundo que solo llega cuando el mundo parece detenerse. Andrés estaba en la pequeña mesa de la cocina, bebiendo un té que se había quedado tibio. Elisa permanecía junto a la ventana, observando cómo el viento sacudía las copas de los árboles. Entonces, con voz baja, rompió el silencio. Yo debía, comenzó a decir. Se suponía que ese día iba a casarme. Su voz se quebró, frágil como una hoja seca. Andrés levantó la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. No lo amaba. De hecho, ni siquiera lo conocía. Para mi familia, el amor era un lujo, algo que no podíamos darnos. Ellos lo llamaban deber. Lo veían como un acto de honor. Se dio la vuelta, y sus ojos, llenos de tristeza, lo miraron de frente. Uy. Intenté escapar. Pero me encontraron. Dijeron que había deshonrado a la familia, y por eso me ataron. Me dejaron allí para que reflexionara sobre lo que había hecho. Andrés tragó con dificultad. Una mezcla de indignación y tristeza le recorría el cuerpo. Al principio, no supo qué decir. Se quedó quieto, paralizado por la brutalidad de lo que acababa de escuchar. Pensé que nadie vendría jamás, susurró ella, bajando la mirada. Que tal vez no era lo suficientemente importante para que alguien intentara salvarme. Él se levantó despacio, caminó hasta ella y colocó una mano suave sobre su hombro. Nunca estuviste irremediablemente perdida, dijo, su voz cargada de sentimiento. Solo esperabas que alguien viera el valor que siempre tuviste. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por su rostro. Primero fueron las lágrimas de ella, luego las de él. En ese instante, algo invisible pero profundo se tejió entre los dos. No era compasión ni salvación, era algo más puro, reconocimiento. Dos corazones rotos que, en medio del dolor, comenzaban a comprender que tal vez, aún eran dignos de experimentar algo hermoso. Pasó un año.
La casita seguía siendo pequeña, sí, pero ahora rebosaba de vida. La luz dorada de la mañana se colaba por los cristales impecables, iluminando un hogar que, aunque humilde, palpitaba con esperanza. Desde la cocina se oían carcajadas, esas risas que solo nacen de la paz compartida. Andrés estaba junto a la estufa, dando vuelta a unos panqueques, su rostro, que antes había sido el reflejo del cansancio, ahora brillaba con una serenidad silenciosa. Al otro lado, Elisa peinaba con delicadeza a Valentina, haciendo pequeñas trenzas en su cabello mientras le dedicaba una sonrisa cálida, de esas que lo dicen todo sin palabras. La vida no se había vuelto perfecta, pero se había vuelto real. Estable. Andrés tenía empleo fijo como encargado de mantenimiento en una escuela cercana. No era un trabajo de lujo, pero le alcanzaba para pagar las cuentas, poner comida en la mesa y, lo más importante, sentirse útil, digno, presente. Elisa también había encontrado un propósito. La mujer que una vez fue silenciada por el miedo y la culpa, ahora alzaba la voz con firmeza. Se ofrecía como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras a salir de situaciones parecidas a la que ella vivió. Escuchaba, consolaba, compartía su historia sin vergüenza, y con cada palabra tejía un puente hacia la libertad para otras. Todo no cambió de la noche a la mañana. Hubo días difíciles, momentos de duda, lágrimas inesperadas. Pero poco a poco, con pequeños actos de amor y decisión, los cimientos del hogar se fueron reconstruyendo. Valentina empezó a dormir más tranquila. Andrés volvió a sonreír con el corazón. Elisa descubrió que no solo había sobrevivido, sino que estaba floreciendo. Su historia se convirtió en un faro para quienes estaban a punto de rendirse. Valentina sonreía con orgullo cada vez que la presentaba. Ella es mi mamá, decía con total seguridad, como si ese título siempre le hubiera pertenecido a Elisa. Y tal vez, en lo que realmente importa, así había sido desde el principio. Esa noche, cuando Valentina ya estaba dormida, Andrés y Elisa se sentaron juntos en el porche. Sus manos, entrelazadas, descansaban sobre sus piernas mientras observaban las luciérnagas danzar en la oscuridad. No dijeron mucho. No hacía falta. Se entendían en silencio. Porque sabían la verdad, nunca fue su destino rescatarse mutuamente. Lo que hicieron fue mucho más poderoso. Eligieron amarse, incluso cargando las grietas del pasado. Y en esa decisión sencilla, pero valiente, encontraron algo que no podía romperse. El verdadero amor no siempre llega como lo imaginamos. A veces, aparece roto, herido, sin promesas ni condiciones, pero con el poder de sanar lo que parecía imposible. Porque amar no es rescatar, es quedarse, es ver lo invisible en el otro y valorarlo, incluso cuando el mundo lo ha olvidado. Y en esa elección, en ese acto de amor puro, nace lo más grande, la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos con Moraleja y dejar tu comentario. Cada historia tiene una lección, y cada lección, un nuevo comienzo.